Iglesia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pasa a vosotros, mis hermanos. Los invito a que se sienten, se pongan cómodos. Mis hermanos, vamos a platicar de la tercera trompeta. ¿De qué habla la tercera trompeta? ¿Les gustaría saber? ¿Sí? Fíjense que se siente bonito estar aquí al frente porque hay algo aquí dentro de lo que es el estómago. Se siente algo muy bonito, muy especial. Pero lo que más me encanta, mis hermanos, es tener la oportunidad de poder expresar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es una bendición. Y poder estar aquí al frente, mis hermanos, podemos honrar a nuestro Dios o podemos defraudar a nuestro Dios. La intención no es defraudar, la intención es honrar. Honrar a ese grande Dios, a ese omnipotente Dios que nos da la vida y que también nos la puede quitar. Estamos aquí, mis hermanos, con un propósito. El propósito es crecer en espíritu, en verdad y en amor. ¿Cierto o no, mis hermanos? La pregunta sería, ¿en qué nos ayuda a conocer de la profecía? En certificar, mis hermanos, nuestra creencia. ¿Nos ayuda en eso? Mi hermano mencionaba que vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar, mis hermanos, del pasado, pero en el tiempo del pueblo de Israel se les hablaba del futuro y se cumplió esa profecía. Ahora nosotros vamos a regresarnos unos años para atrás. Y la razón por la que nos toca regresarnos, mis hermanos, es para confirmar, para acertar si realmente estamos creyendo, estamos en la verdadera doctrina, si nos ayuda a estar aquí o no nos ayuda. Es por esa razón que tenemos que regresarnos para atrás. Ahora, he estado hablando acerca de lo que son las trompetas. Hablamos de la primera trompeta, hablamos de la segunda trompeta, y así como hice en la predicación pasada, recordábamos lo que era la primera trompeta. Ahora voy a recordar un poquito de lo que es la segunda trompeta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la segunda trompeta, mis hermanos, fue tocada en qué año? En el 321. ¿Qué aconteció? Un hombre llamado Constantino entró al poder, entró con fuerzas y, mis hermanos, entró con un decreto que era el ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? ¿Sí saben qué es? Es la unión de dos potencias. En este caso era lo religioso y lo político. La iglesia cristiana entró con el pensamiento de que estaba siendo amparada por uno de los emperadores. Y al sentirse con esa confianza, empieza a ejecutar varias ideas y pensamientos que tenían. Lo que nunca imaginaron es que este emperador iba a cambiar el curso de la vida cristiana. Con Constantino, mis hermanos, logramos ver que él da el inicio de la adoración al día del sol, al día domingo, que en inglés vendría siendo Sunday. Con este emperador toma tanta fuerza la iglesia cristiana y pierde sus principios. ¿Cuáles son sus principios? La ley de Dios. Esto es los principios de la iglesia. Cuando aceptan ser gobernados o estar aliados con Constantino, pierden esto. Por muchos años, desde el 321 hasta el año 1521, la iglesia no había sido interrumpida de ese poder. No había quien tuviera el valor de afrentarse a este imperio y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. La pregunta es, ¿por qué? Era fácil. Si no haces lo que te pido, te aniquilamos. O sea, tenía que andar la gente, el pueblo y en todos los países donde este imperio iba agarrando posición, era de la manera que iba trabajando. O
sea, entras a la enseñanza por amor, por fe, y te salvas. Qué bueno hubiera sido así, pero no. Cuando agarra la fuerza el imperio de Constantino y los religiosos cristianos, cuando se unen, llegaban a los pueblos. ¿Y saben qué les decían? La única reina a la que se debe de adorar era una reina llamada Artemisia, si no me equivoco, si no más me acuerdo, y más aparte la adoración al sol, unidas con la enseñanza cristiana. Si no estabas de acuerdo, si no coincidías con la enseñanza, bueno, pues te damos una oportunidad. Lo amenazaban, si cambiaba, estaba bien, continuaba viviendo. Tenía que quitar de todos los dioses, no tenía que tener ninguna escultura más que esos que ellos tenían como primordiales. Por esa razón no había quien se pusiera al frente. Pero la profecía de nuestro Dios, mis hermanos, no se pasan por alto. En su tiempo y en su momento, nuestro Dios decreta a un hombre llamado Juan. ¿Sí se acuerdan de Juan? ¿Han escuchado de él? Juan el Revelador. ¿Sí? Este hombre, mis hermanos, en una isla llamada, ¿qué, mis hermanos? En una isla llamada Pasmos. Este hombre empezó a recibir revelación. Empezó a recibir la profecía que ahora nos toca a nosotros meditar, estudiar en cada una de ellas. Y cuando él empieza, mis hermanos, a recibir esta profecía, recibe estas palabras, y los invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, mis hermanos, dice de la siguiente manera, el verso 10 y verso 11. Allí donde están, los invito a que lean su escritura. Su servidor va a dar la lectura a todos juntos. Yo le doy lectura y ustedes con su vista pueden irme siguiendo, por favor. Dice el verso 10: y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. ¿Qué fue lo que pasó, mis hermanos? Una estrella se desprendió del cielo. Esta estrella cae, mis hermanos, ¿sobre qué? Sobre los ríos. ¿Sobre qué más? Sobre las fuentes. Pero esta estrella, mis hermanos, venía con un nombre. ¿Qué nombre era? El ajenjo. ¿Cuántos de ustedes han tomado este té tan sabroso, tan rico, tan relajante? ¿Cuántos, mis hermanos? La mayoría, ¿verdad? Bueno, nosotros los hispanos, los que crecimos en México, nos tocó darle una probadita a ese tececito tan destresante, ¿no? Pues que se lo toma uno y hasta siente uno que cambian los colores de los ojos. Ese té, mis hermanos, o esa hierba, es amarga. ¿Qué vendría siendo en inglés, hermano David? Amargo. ¿Cómo se diría en inglés? Bitter, ¿verdad? Es una hierba, mis hermanos, que la verdad es que se la toma uno porque tiene un problema bien grande de salud, y cuando está uno enfermo, mis hermanos, casi se puede tomar uno todo lo que se le dice. Esta hierba es buena y te vas a sanar, tómalo, y se lo toma uno. Pero consiste, mis hermanos, que cuando esta estrella cae sobre los ríos. Me ha gustado identificar primero qué es lo que es, o a qué se refiere cuando habla de una estrella, a qué se refiere cuando habla de los ríos, a qué se refiere cuando habla de las fuentes. En este caso, del ajenjo, ¿verdad? Me gusta primero irle dando forma para poder ir entrando a lo que es el tema.
En este caso me voy a ir por pausas. Vamos a hablar primeramente de la estrella y después nos vamos a ir sucesivamente hablando de cada punto, pero dentro de la historia. Bien, en esta parte quiero que vayamos primeramente a ver lo que es la estrella. Y vamos a ir a ver a Daniel capítulo 8, capítulo 12, mis hermanos. Vamos a empezar con Daniel capítulo 12. Vamos a ver lo que habla acerca de la estrella. Daniel 12, verso 3. Dice entonces Daniel, capítulo 12, verso 3, de la siguiente manera: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando habla de las estrellas, mis hermanos, se refiere a una persona que guía, a una persona que enseña, a una persona que tiene el poder o que sabe controlar la situación. En este caso, si volteamos la hoja, en el capítulo 8, verso 10, dice de la siguiente manera. Capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 8, verso 10 dice de la siguiente manera: y engrandecióse el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las halló. Si nosotros leemos el mismo capítulo, nos quedamos con el verso 10. Y si leemos Éxodo capítulo 32, verso 13, 32:13 de Éxodo, y vamos a irle dando forma entonces a esta estrella. ¿De quién habla? ¿De quién se expresa? Capítulo 32, verso 13. Bien, dice de la siguiente manera el verso 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces, con estos textos podemos identificar, mis hermanos, que cuando la profecía habla de estrellas, ¿se está hablando de quién? Se está hablando de un personaje. En este caso, mis hermanos, consideramos que es un personaje muy especial y tiene que ser un personaje que tiene la autoridad de poder dirigir, un líder, un personaje que se pueda desempeñar en diferentes áreas y que tenga el valor para desarrollar lo que la profecía está pidiendo. No era cualquier persona. Por esta razón, la iglesia considera que en el año 1521 da el toque de la tercera trompeta. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste y en qué se avala la iglesia en creer que esta tercera trompeta se tocó en el año de 1521? ¿Quieren saber? Vamos a entrar en detalles. En el año 1483 nació un hombre llamado Martín Lutero, el mismo que muere en el año de 1546. En su trayectoria de vida, decidió estudiar algunas ramas. Una de ellas era ser teólogo. En el proceso del tiempo, tuvo algunas complicaciones que lo llevó a entrar a lo que era la Iglesia Católica, Apostólica Romana. Cuando él entra, le interesó tanto que empezó a investigar, a analizar, empezó a leer lo que era el Nuevo Testamento una y otra vez. Y hubo algo que a él no le gustó.
Hubo algo, mis hermanos, que a él no le pareció y dijo, a ver, algo no está bien. ¿Qué creen que fue, mis hermanos? ¿Se acuerdan o han escuchado ustedes de las indulgencias? ¿Alguna vez se les ha platicado acerca de las indulgencias? ¿Qué es una indulgencia? Un perdón. Básicamente, mis hermanos, los indulgentes llegaban y le vendían la indulgencia a cualquier feligrés, a cualquier creyente, y le decía, mira, bueno, hay dos versiones. La versión de Martín Lutero era básicamente que el hombre podía comprar la indulgencia y era perdonado por adelantado. O sea, en otras palabras, podía pecar, destruir y todo lo que él quisiera. Ya era perdonado, o sea, ya había pagado para ser perdonado. La otra creencia, o más que nada lo que es la indulgencia católica, consiste en que, pues, o sea, sí eras perdonado, pero era temporal, no era algo permanente. Entonces Martín Lutero se despierta y dice, a ver, espérense, el Nuevo Testamento no enseña eso, Pablo no enseña eso. Pablo dice que si nosotros creemos por fe, no tenemos que hacer ningún tipo de obra, ya somos salvos. Y empezó entonces a escribir, mis hermanos, solamente 95 tesis, que viene siendo 95 ponencias, por las cuales él no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica. En el año de 1517, se levantó y fue a una de las iglesias y pone las 95 tesis escritas, pegadas en la entrada de la puerta. Pregunta, ¿no sabía este hombre lo que le podía ocasionar el semejante atrevimiento contra la Iglesia Católica? Si sabía, mis hermanos. ¿Saben por qué se sabía? Porque él era monje, era un predicador, sacerdote de la Iglesia Católica. Él ejercía todas aquellas cosas. Pero mientras él las ejercía, algo no le cuadraba, no concordaba con lo que él estaba leyendo. Como les mencionaba, en la segunda trompeta, estos cristianos, pensando que iban a adquirir un apoyo a favor de ellos, cuando ellos se unen, pierden aquellos valores, el principio del cristiano, que son los 10 mandamientos. Y al perder, mis hermanos, fueron poniendo reglas sobre reglas, mandamientos sobre mandamientos, y quitaron lo que era lo más precioso y pusieron lo que ellos creían que estaba bien. Cuando entra este hombre, Martín Lutero, en el año de 1517, él se opone contra la Iglesia Católica. Le advirtieron y le dijeron, ¿sabes qué, Martín? Mira, queremos que te retractes. Queremos darte la oportunidad para que sigas oficiando y no seas descomulgado de la Iglesia Católica. Pero queremos que tú lo aceptes, o sea que tú, en esta reunión, tuvieron una reunión en un lugar llamado Worms. Tuvieron una reunión y en esta reunión, mis hermanos, básicamente ahí se decretó lo que le iba a acontecer y qué era lo que le iba a pasar. Sus feligreses no lo dejaron, lo lograron rescatar, lo salvaron y se escapó. Este hombre, mis hermanos, una de las razones, una de las características por las cuales se levanta, dice de la siguiente manera: la Reforma Protestante se oponía a la autoridad de la Iglesia Católica y proponía recuperar el espíritu del cristianismo primitivo. Entre sus características se encuentran: considerar la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios, rechazar la veneración de imágenes y el purgatorio, aceptar a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres creyentes, no tener jerarquía eclesiástica, ya que todos los creyentes pueden ser sacerdotes. Ese es uno
o algunos, mis hermanos, de los puntos que se encuentran de entre las 95 tesis. Ahora, las consecuencias, dice, la reforma protestante dividió la feligresía cristiana en dos grandes vertientes, la católica y la protestante. El protestantismo se extendió por todo el mundo y hoy en día unos 400 millones de personas pertenecen a iglesias protestantes. La división de la cristianidad occidental en dos grandes ramas, como les mencionaba, la católica apostólica romana, que llegó del concilio de Tretón en el año de 1545 al año de 1563, se reivindicó a esa misma como heredera de la tradición cristiana medieval y aceptó la autoridad infalible del Papa. Varias iglesias protestantes como el luterismo, el calvinismo, el anglicanismo y el presbiteriano, que rechazaron la autoridad del Papa y se propusieron restaurar los valores del cristianismo primitivo. En ese entonces, cuando Martín Lutero se levanta en contra de la Iglesia Católica, le da aliento, le da fuerzas a otros creyentes, a otras personas, y toman fuerza en ese periodo de años, del año de 1521 vamos a leerlo, aquí lo tengo, mis hermanos, del año de 1484, mis hermanos, no fue el único que se levantó. Hasta el año de 1572 hubo varias personas, y uno de ellos, ya los mencionamos, lo voy a volver a repetir, está Martín Lutero, está Uricio Zuinglio. Mis hermanos, básicamente inicia con lo que es la helvática y creador de la iglesia reforzada suiza. Tomás Müntzer, predicador alemán, uno de los creadores de la anabaptismo. Enrique VIII, rey de Inglaterra, fundador del movimiento protestante conocido como anglicanismo. Juan Calvino, teólogo nacido en Francia y principal promotor de la reforma calvinista o calvinismo, una de las ramas del protestantismo. Y otro que se llama John Knox, predicador escocés, padre de la reforma escocesa y fundador del presbiterianismo. Eso, mis hermanos, son palabras como trabalenguas para mí. Bueno, entonces no fue solamente Martín Lutero quien se levanta como protestante, hubo varios que le hicieron segunda, pero con Martín Lutero es, mis hermanos, el toque de la tercera trompeta. ¿Por qué? Porque esta estrella, mis hermanos, entonces cae del cielo. ¿A qué se refiere o a qué se quiere decir que cae del cielo? ¿Por qué decimos que cae del cielo? ¿Por qué, mis hermanos? Vamos nosotros a meditarlo. Vamos a entrar entonces en la siguiente parte. Dice Efesios, mis hermanos, capítulo 3, verso 10. Efesios 3, verso 10. Dice de la siguiente manera, el verso 10. Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en el cielo. Está hablando, mis hermanos, de personajes que administran
la palabra de Dios. Está hablando de personas que tienen un principado y tienen potestades. ¿Dónde? Dentro de lo que es lo religioso. En este caso, ¿qué ocupaba este hombre llamado Martín Lutero? Ocupaba un puesto dentro de la Iglesia Católica, fungiendo como monje, ejercitando sus labores. Y dice, mis hermanos, que este hombre cae del cielo, básicamente cae de esa organización y se levanta en contra de. Cuando este hombre se levanta, mis hermanos, empieza entonces un problema, porque dice que cayó, mis hermanos, en la tercera parte de ¿quién? De los ríos. ¿Se acuerdan lo que platicábamos en la vez pasada de primera, segunda, tercera y cuarta parte? ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Bueno, vamos a platicarlo. Vamos a nosotros a poner, mis hermanos, 4 cosas aquí. Y más aparte, un lapicero. Iba a poner mi Biblia, pero creo que no. Cuando menciona, mis hermanos, que la tercera parte, y por favor me ayudan, si estoy mal, me corrigen también. Tenemos 4 partes. Cuando se dice que la tercera parte, mis hermanos, se quita una parte y se quedan 3. Yo pensaba que estas 3 eran las afectadas, pero según la enseñanza, no es así. La afectada es esta parte. Entonces, una tercera parte es afectada y las otras no. En este caso, mis hermanos, ya había sido afectada una ocasión por la segunda trompeta. Ahora vuelve a afectar, pero ahora afecta, mis hermanos, en otra área. ¿En qué afecta? Afecta en los ríos. ¿Qué quiere decir ríos, mis hermanos? Bíblicamente, proféticamente, ¿a qué se refiere con que afecta a los ríos y a las fuentes? ¿A qué, mis hermanos? A ver, ¿se acuerdan de aquel versículo? Y ustedes me van a ayudar a recordar. Jesucristo, ¿qué dijo en el día grande de la fiesta? El que bebiere, vamos a verlo, mis hermanos. Está en San Juan. ¿Qué capítulo, mis hermanos? O sea, capítulo 7. Vamos a ver, mis hermanos, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de ríos, ¿a qué se refiere? Dice el capítulo 7, verso, vamos a ir directamente al verso, el verso 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua, ¿qué, mis hermanos? Correrán sobre su vientre. Mis hermanos, ¿se refiere en lo literal o se está refiriendo a algo en específicamente? Está refiriéndose a una enseñanza, mis hermanos. Se está refiriendo a una doctrina. Recuerden entonces, cuando nosotros hablamos de fuentes, podemos ir a ver en capítulo 2 de Efesios, mis hermanos. Y me van a esperar un segundito porque parece que en lugar de poner el texto, mis hermanos, puse la palabra fuentes. Entonces vamos a ver aquí este texto. Efesios 2:17 dice, va a ser Santiago, mis hermanos. Voy a ir a Santiago rapidito, capítulo 2, verso 17. Es segunda de Pedro, mis hermanos, capítulo 2, verso 17. Mil disculpas, por favor. Dice de la siguiente manera: estos son fuentes sin aguas y nubes traídas de torbellino, de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre,
porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente habían oído de lo que conversaban en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellos, son vencidos, sus postrimerías son hechas peores que los principios. En este caso, fuentes vacías hablaba de aquellas personas que no tenían la palabra de Dios. El mismo San Juan, en el capítulo 7, mis hermanos, podemos mirar entonces que Jesús habla y Jesús le dice al pueblo, dice: mas el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué iban a beber de Jesús, mis hermanos? Iban a beber la palabra. Más aparte, Jesús le dice: si ustedes creen en lo que yo les digo, no tan solamente se les va a quitar la sed, sino que van a abundar abundantes ríos sobre cada uno de ustedes. Entonces era importante, mis hermanos, de que estos ríos, de que esta palabra de nuestro Señor Jesucristo abundara en el corazón de cada uno de ellos. Pero la pregunta es, esta estrella que cayó en los ríos, ¿cómo venía, mis hermanos? Venía amarga. Venía tan amarga, mis hermanos, que muchos de los creyentes, dice la parte siguiente, dice: y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos murieron, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Yo quiero leer un poco acerca de lo que es ajenjo, mis hermanos. Dice la palabra ajenjo: el ajenjo, mis hermanos, y sus usos: digestión, estimula la producción de jugos gástricos y las bilis, lo que ayuda a mejorar la digestión. También puede aliviar la indigestión, el malestar estomacal y la inflamación. Puede matar los parásitos, ayuda a reducir la fiebre, ayuda a desinflamar el cuerpo, ayuda a que nos dé apetito por si en algún momento no tenemos hambre, nos ayuda en eso. ¿En qué más? Es buena para combatir las infecciones, dolores menstruales y algunas cosas más. Pero ¿qué pasa cuando se toma en exceso? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa, mis hermanos, es lo siguiente: el abuso del ajenjo causa náuseas, vómitos, diarreas, mareo y el mentado vértigo. También provoca cólicos abdominales, temblores, problemas del sistema nervioso central, parálisis o convulsiones, insuficiencia renal, sangrados y algunas más, mis hermanos. Entonces, en realidad, este ajenjo es comparado a la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, dice que ayuda, mis hermanos, a sanar al hombre. La palabra de nuestro Dios ayuda a restaurar el hombre. Pero también, mis hermanos, miramos que esta palabra venía con una deficiencia. Y la deficiencia, mis hermanos, es que venía amarga. Y es por esa razón que dice que le quitaba la vida a los hombres. ¿Por falta de qué? Por falta de claridad. La palabra, mis hermanos, se había perdido y había, básicamente, mis hermanos, perdido aquella fuerza, aquella potencia.
quiero que vayamos, mis hermanos, a ver Salmos 49, versos 6 al verso 9. Antes de ir allí, mis hermanos, disculpen, vamos a ir a ver Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Dice de la siguiente manera el verso 20: hay de los que a lo amargo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y si vamos rapidito a Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 5, verso 3, dice de la siguiente manera: porque los labios de la extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, y agudo como cuchillo de dos filos. Esto es, mis hermanos, lo que traía esta estrella. Martín Lutero, cuando se levanta, mis hermanos, pareciera que de una u otra manera, al momento de levantarse, pareciera que va a beneficio de la enseñanza, porque él dice que la Biblia, mis hermanos, es totalmente la palabra de nuestro Dios, no se le puede quitar ni se le puede poner. Pero en esta trayectoria él escribe un libro o escribe algunas palabras antes de morir, y dice de la siguiente manera: 3 años antes de morir, en el año de 1543, escribió un tratado. Este tratado consiste en lo siguiente: según este tratado, los judíos son un pueblo abyecto y despreciable, es decir, no un pueblo de Dios, y su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios. La sinagoga, las iglesias del pueblo judío eran una novia impura, sí, una ramera incorregible, una mujerzuela impía. Lutero propugnó en este escrito que las sinagogas y las escuelas rabínicas sean pasto del fuego, sus libros de oración destruidos, que se prohibía a los rabinos, los sacerdotes del pueblo judío, predicar y enseñar, que sus casas sean arrasadas y sus propiedades y dinero confiscados. No les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia. Facilitar protección legal alguna. Estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o expulsión definitiva. En este libro, Lutero exhorta al asesinato de judíos cuando escribe: seremos culpados de no destruirlos. Su retórica no estaba solo dirigida a los judíos, sino también a los católicos, a los anabaptistas, cristianos no trinitarios. Por ello es considerado uno de los padres de la hispanofobia y el antisemitismo. Lutero murió en el año de 1546, excomulgado por la Iglesia Católica por un papa llamado León X. Esto es, mis hermanos, lo que venía en la mente de este hombre. Aparte, se cree, mis hermanos, de que este hombre,
parte de lo que es la enseñanza de ellos. Ellos creen básicamente lo que es el Dios Trino y lo que acabamos de leer, que no solamente los judíos, sino también los anabaptistas, porque ellos no creían en el Dios Trino y a ellos también les tocaba morir. Entonces, era una enseñanza que de una u otra manera, mis hermanos, dice la Escritura en Ezequiel capítulo 16, verso 44, dice: he aquí que todo proverbista hará de ti proverbio diciendo, como la madre, tal su hija. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue atea y vuestro padre amorreo. Realmente, mis hermanos, ¿de dónde salió Martín Lutero? Salió, mis hermanos, de la Iglesia Católica, y salió con la misma enseñanza, no con esta enseñanza. Siguieron, mis hermanos, guardando como día de adoración el día domingo, como un Dios trinitario. Y si buscamos, mis hermanos, hay una agenda grandísima que va en contra de la enseñanza de nuestro Dios. Dice entonces que el problema de esta reforma fue, mis hermanos, que de acuerdo con lo que se describe en Apocalipsis capítulo 8, verso 11, el nombre de esta estrella, mis hermanos, es ajenjo. Conforme a lo que hemos estado mirando, básicamente viene, mis hermanos, con un sinsabor y destruyendo, mis hermanos, a todos los creyentes, a todos los que querían acercarse al Padre Celestial. Perdían, mis hermanos, aquella fuerza porque eran contaminados por esta estrella. Vamos a ver lo que dice Efesios, mis hermanos, 2:8. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El mismo libro, mis hermanos, Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Pareciera que de una u otra manera ellos, mis hermanos, al despegarse de la Iglesia Católica, pareciera que iban a agarrar una fuerza espiritual, porque era básicamente lo que Martín Lutero decía. O sea, no hay razón por la que tú quieras que nosotros paguemos una indulgencia cuando no estamos promoviendo lo espiritual. ¿Por qué mejor no les enseñamos a que se arrepientan? Eso es lo que enseña Pablo, y esa era la postura por la cual él peleaba y debatía, mis hermanos, para que no se vendieran las indulgencias. Pero al no cumplirse, al no apegarse a este tipo de cosas, pues lo tuvieron que descomulgar, y pues hasta su muerte, mis hermanos, su vida estaba en peligro. Si nosotros miramos qué es lo que dice Jeremías capítulo 9, verso 15, esto, mis hermanos, no es novedad. ¿Qué dice Jeremías capítulo 9, verso 15? ¿Ya están allí? 9:15 dice de la siguiente manera: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjos, y les daré a beber, ¿qué, mis hermanos? Aguas de hiel.
Eso no es todo. Jeremías capítulo 23, verso 15. Verso 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda, ¿qué, mis hermanos? Sobre toda la tierra. Profecías que se cumplen en sus tiempos y en sus momentos. Esta profecía con Martín Lutero llega, mis hermanos, en el año de 1521, tocando fondo, trayendo o levantándose una enseñanza diferente a lo que era la Iglesia católica. ¿A qué le llaman ellos dulce? ¿Y a qué le llaman ellos amargo? Pero eso no es lo importante. Lo importante es: ¿a qué le llamas tú dulce? ¿Y a qué le llamas tú amargo? Porque hay un siervo llamado David, y en sus escritos él mencionaba y decía: hay algo más dulce que la miel. ¿Qué es, mis hermanos? ¿Vamos a verlo? ¿En dónde se encuentra, mis hermanos? Salmos capítulo 19 o número 19, verso 7, dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. En los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Nos vamos a ir derechito al verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel. Pero hay hombres, mis hermanos, así como Martín Lutero, así como todo lo que es la Iglesia católica, a esto, mis hermanos, le llaman amargo. Pero David le llamaba dulce. David, mis hermanos, él se acercaba a la presencia de nuestro Dios a través de esta enseñanza. Si es que si en algún momento de la vida, en algún instante, quisieras considerar, quisieras ver la oportunidad de poder crecer en otra organización, en otra enseñanza, son libres, mis hermanos, de hacerlo. Pero les invitamos que consideren, mis hermanos, la enseñanza, consideren la profecía, consideren esto, mis hermanos, porque esta enseñanza nos acerca a entender que hay doctrinas en la cual cayó un ajenjo, mis hermanos, que a lo largo causa, mis hermanos, un malestar, a lo largo, mis hermanos, causa la muerte. Y no me gustaría que cada uno de nosotros tuviéramos que pasar por esta etapa de la vida, que teniendo, mis hermanos, la miel en nuestras manos, tengamos que comer alimentos amargos. Creo que nadie de nosotros quisiéramos pasar por ese momento. Mis hermanos, esta es la hermosa enseñanza de esta profecía. En el año 521 se da el toque de esta trompeta, cuando este hombre es descomulgado de la Iglesia católica apostólica romana, mis hermanos, afrentándose y levantándose a sí mismo todo un protestantismo de diferentes creencias. La pregunta es: ¿nosotros somos protestantes de la Iglesia católica? ¿Cómo ven, mis hermanos? No, mis hermanos, nosotros no somos protestantes. Ellos son protestantes y no de la Iglesia de Dios israelita. Son protestantes de la palabra bendita de nuestro Padre Celestial, porque van en contra de estas leyes, van en contra de la palabra de nuestro Dios. Por esa razón son protestantes. Un protestante es aquella persona que va en contra de una enseñanza. La pregunta es: ¿nosotros vamos en contra de la enseñanza de nuestro Dios? Por supuesto que no, mis hermanos. Si es que afirmemos nuestra fe, pongamos nuestros pies sobre la tierra, pongamos nuestras rodillas sobre los pies del Padre Celestial y certifiquemos, mis hermanos, nuestra fe. Confirmemos nuestra confianza en el Padre Celestial y en su Hijo amado. No perdamos el tiempo.
No corramos peligro, mis hermanos, de que caigamos en aquella duda y empecemos a beber aguas amargas, aguas que en lo largo, mis hermanos, van a destruir nuestra vida. Mi deseo es que tengan una hermosa tarde, que disfruten de este hermoso momento, mis hermanos, y que las dulces bendiciones de nuestro Dios sean con cada uno de ustedes. Paz a vosotros.